Ok, ahora vamos a hacer un corte 45 grados con esta máquina. Esta guía. Y te voy a explicar cómo se hace con este disco. La mayoría de las fallas está en el disco, pero se usa este disco. Aquí tú lo ves desgastado, pero está bueno porque lo he usado. Pero vamos a explicarte un poco de cómo se hace con esta guía sin falla. Primero, tienes que tener una mesa que esté muy plana, como te había indicado cuando se hacen cortes rectos. Muy plana y que tenga un cuarzo abajo. El secreto de esto es que arranque con un cuarzo abajo. Voy a arrancar el corte 45 desde aquí para allá. Y el secreto es que tenga un corte de cuarzo abajo. Esta mesa lo tiene completo. Esta pieza que está aquí es de 1,40 m por 98. Ya le saqué un corte que estaba haciendo unas pruebas con un corte. Entonces, mira, primero, lo que tienes que entender es que esta guía, en particular esta guía que está acá, tiene un secreto que es, si no usas el disco correcto, estás mal. Y si no usas este cuarzo abajo, peor todavía. Y la mayoría de la falla está en este proceso. ¿Por qué? Porque la gente corta en cualquier lado, no le pone ningún soporte abajo que se mantenga derecha la pieza y ahí es donde falla siempre el corte 45. Siempre falla el corte 45 con esta guía. Entonces, mira, primero, para cortar, un secreto, uno del secreto más, siempre dicen que es un a 2.5, pero no, es mentira, es a 2.4. Tienes que poner la guía y aquí tiene, aquí tiene 2,5, no se ve, 2,5, pero es 2.4, es un poquito más abajo, donde está mi guante. 2.4, o sea, 24 milímetros tiene que ser. 24 milímetros desde la guía. Tienes que marcar 24 milímetros desde la guía. Aquí tengo 2,5. Aquí son 2,5 y aquí tengo, ahí está. Tengo los 2.4 allí. 24 milímetros. Y aquí tengo 24 milímetros. Entonces, la succión de la pieza, esta pieza tiene que estar limpia. Tienes que tener buena succión. Voy a volver a colocarle agua a la pieza. Se me cayó una. Colocarle agua a esta succión. Y limpiar bien esta pieza. Ponerle un pañito húmedo. Pañito húmedo que quede limpio. Esta succión que me cayó la voy a colocar, está limpia. Siempre la succión tiene que estar un poquito mojada. Voy a colocar la succión. Y la llave que se usa, que tiene su llave. Donde va a empezar el corte, tiene que tener una succión muy cerca para que el corte no se mueva cuando inicie. Y entonces, 24 milímetros, porque lo moví, 24 milímetros. Tengo 2,5 y ahí tengo los 24 milímetros. A ver aquí. Ahí tengo los 24 milímetros. Ahora le hago la succión. Siempre la guía tiene que sobresalir. Si vas a cortar a lo largo, las guías, cada una de estas guías tiene 1,10 m. O sea, las planchas son de 3,20 m, desinterizadas. O sea, tienes espacio para sacar la guía. Voy. Aquí voy a siempre succionar bien. Siempre. Y mover, ve, que no se mueve. Ahora, fíjate tú. Aquí la cortadora está en recto. Y aquí tiene para liberar la guía. Entonces,
Mira, tiene que, yo la uso al máximo, al máximo, al máximo, al máximo lo uso yo. Ahí está. Y después, mira, la presiona. No se puede mover. Bien. ¿Ve? Y ahora la vamos a meter por acá. Vamos a ver que siempre que ella gire, que ruede, suave. Y vamos a ver, a liberar el corte porque estaba arriba, mira. Y que bajo. ¿Ve? Ahora mira, quiero que veas acá. Mira donde está la piedra sinterizada y mira donde voy a iniciar mi corte, mira, donde se ve. Estoy por debajo de esa línea que va allí. ¿Ve? Allí. Ven, ven para que vean. Fíjate tú, bueno, este corte aquí, aquí la piedra sinterizada tiene un golpecito aquí chiquitico, míralo aquí. Pero siempre tiene que estar pendiente que esté buena, pero ahí podemos hacer el corte, mira. No sé si te das cuenta desde aquí, no sé si se puede ver desde aquí. Desde ahí se ve que estoy entrando justamente en el corte 45. Entonces, voy a probar, vamos a iniciar el corte, ¿verdad? Y siempre cuando inicias el corte, mira, agarrarla aquí, agarrarla aquí. Y alguien, esto lleva succión de agua, aquí, perdón, succión de agua no, sistema de agua, pero aquí no lo vamos a usar, vamos a usar una perolita de agua para que veas cómo se hace. Y siempre está aquí, porque si no, aquí esta se puede levantar. Si siempre pones las dos guías, la que va arriba y la que va abajo. Y aquí vas ahí, siempre esta mano impulsando la guía. Siempre y cuando sea con ese disco. Así que vamos a probar. Así que ya lo vamos a hacer ya. Ahí suave, mira donde el disco, dale otra vez. Ahí, mira, el disco está, dale. El disco está por debajo, mira, está como unos milímetros por debajo. Ahí está, mira, unos milímetros por debajo. Ahora voy a dar. Importante, el cuarzo tiene que estar alineado. Mira, el cuarzo tiene que estar alineado con la piedra sinterizada. Aquí la piedra sinterizada tiene un golpecito, a lo mejor puede ser siempre. Estamos pendientes también que la piedra esté buena ahí en esa esquina. Así que esto porque lo estamos haciendo de prueba. Voy a empezar. El corte y me van a colocar agua. No voy a usar sistema de agua. Así que voy, mira. Mira la mano. Voy. Perdón. La máquina con guía tiene este sistema de corte, este sistema eléctrico. Si tú le das aquí, aquí lo quitas la corriente y aquí la vuelves a colocar. Listo. Voy. Dale para que me vean. Para que me vean cómo lo estoy usando. Ok, ya hice este corte aquí. Ahora vamos a hacer este. Ya armé aquí. Voy a hacer hice como para hacer una L completa. Aquí voy a iniciar el corte nuevamente acá. ¿Ves? Este corte ya está listo. Aquí una parte me quedó gruesa, una parte me quedó delicada, pero te lo voy a mostrar en este momento. Aquí que voy. Aquí. Necesito agua. Me van a colocar agua. Ya gradué la máquina como le había dicho y voy. Voy a empezar siempre el cuarzo aquí. Y con mucho cuidado porque hay un 45. Voy. Agua.
Ok, vamos a ver cómo quedó el corte. Ok, vamos a ver cómo quedó aquí de este lado también. Vamos a revisar todo el corte que esté. Ok, vamos a empezar por aquí. ¿Ves? Arriba la pieza no se astilló. Un poquitico aquí nada más. Pero ahora vamos a ver el corte 45, cómo quedó. Mira. Aquí es donde te dije que se me dañó un poquito porque estaba dañada la pieza. Pero mira el corte. Esto es normal, tanto en esta máquina como en una máquina profesional también a veces pueden quedar más gruesos. Mira, aquí se me corrió un poquito porque se me movió una ventosa al final. Y un poquito, debe tener 2 milímetros de corte 45. Pero mira cómo quedó el corte totalmente a 45 grados. ¿Ve? Ahora nos vamos para este lado. Un corte más largo, ¿sí? Más largo. ¿Ve? Aquí inicié el corte igual un poquito más grueso, pero tiene 2 milímetros nada más. Acuérdate que tienes que después perfilar arriba. Mira. No desportillo. Algunos detallitos, pero era porque la pieza ya yo la había cortado anteriormente y no le pasé una esponjita, mira. ¿Ve? El corte por debajo. Toda la pieza en perfecto estado. Este si tú no, si quieres hacer corte 45 largo, te sirve para esto. Ahora, si te quedan algunos detallitos, por decirte arriba, que igualmente si vas a unir bordes 45 grados, tienes que biselar. Si te quedan detallitos así de repente, tú vienes y le pasas una esponjita. ¿Ves? Y sano. Una esponjita 60. Pero mira, cortas a 45 grados, que solamente tienes que perfilarlo todos los cortes 45. Así vengan vengan de máquina profesional, tienen que perfilarse todo. Porque siempre los cortes 45 en una máquina profesional también a veces pasan gruesos, porque a veces se mueve el disco un poco. Si pasa en una máquina profesional, también pasa en este tipo de máquinas. Ve, pero el corte 45 ya está hecho, te evitaste todo. Y eso se logra con este disco. Con este disco. Que ya te lo voy a dejar aquí abajo. ¿Por qué? Porque este disco es el que realmente funciona para que hagas corte 45 bien. Y siempre manejar 24 milímetros. Como te dije allá, también puede ser 23 si quieres irte un poquito más abajo. Pero siempre ese es el rango. Y si se te desportilla, pero debería ser muy mínimo, y pasas una esponjita arriba. Bueno, aquí quedó perfecto. Aquí queda un poquito de desportillaje. Lo libera, lo limpia, mira. Y no pasa nada. Acuérdate que ahí tú tienes que unir un borde y ahí cuando vayas a perfilar, siempre vas a eliminar todos esos detalles. Pero mira cómo se hizo el corte 45, impecable. Bueno, casi impecable porque siempre hay una falla. Y si te queda 2 milímetros, mejor todavía porque tú lo que haces es ya devastarlo con un KGS, que ya eso aquí lo he mostrado anteriormente. Así que bueno, ¿qué más te puedo decir? Así se dimensiona, bueno, ya dimensionar. Esta máquina hace corte recto. Como te había en el video anterior, en un video anterior había puesto cómo hice unos cortes, una tira, puedes cortar todas las piezas grandes que tú quieras. Así que, bueno, ¿qué más decirte? Que no te olvides de suscribirte a mi canal. Y ya tengo una plataforma funcionando en todo lo que es respecto a la piedra sinterizada, si quieres aprender de ese. Ok, mira, como te quería mostrar anteriormente, fíjate que hicimos unos cortes 45 que quedaron muy bien en esa cortadora con guía. Y aquí
todos los cortes a 45 grados, cortes rectos, todo en estas partes acá en la planta. Pero si te das cuenta, también aquí hay, las cortadoras profesionales también tienen ese tipo de fallas, mira. Fíjate tú que aquí hay un poquito de esportillaje, un poquito porque la máquina a lo mejor se corrió un poquito el disco y subió. Y también a veces quedan huesos, mira. Fíjate tú que tú un corte completo, mira, aquí tiene esos 2 milímetros que estaban allá. ¿Ves? Un poquito más grueso aquí también, mira. Y eso es normal, porque acuérdate que la marmolería es, después que te entregan corte 45, no es de pegar inmediatamente. Tienes que perfilarlo, así vengan de la máquina. Tienes que perfilar los cortes 45 donde sea. Si eres un profesional de esto, tienes que saberlo. Y si te das cuenta, mira, aquí también hay. Aquí hay que perfilarlo más para que llegue. Mira, esta pieza le quedó más delgada y esta le quedó más gruesa. Entonces, eso suele pasar también en las máquinas profesionales. Siempre se tiene que rectificar los cortes 45 y yo te lo recomiendo que lo haga con un KGS. Un disco con que